Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Seguimos con esta cobertura especial desde San Pedro Sula. Hoy vamos a hablar de temas relacionados con las finanzas del país, con la economía de la nación, y la vincularemos a instituciones de servicio público. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que está bajo la lupa de la actual administración del presidente Afura y de los organismos internacionales de crédito, que por cierto han hecho en el arranque de esta administración una primera visita a Honduras exploratoria, donde han hecho una revisión. Se ha conocido a los miembros del gabinete económico para eventualmente preparar al país. Y antes de que se cumplan los primeros 6 meses de la administración del presidente Afura, tendremos noticias concretas sobre estas instituciones. Nos acompañan expertos, el ingeniero Salomón Ordóñez, ex gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y don Rafael Delgado, destacado hombre de la academia aquí en San Pedro Sula, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras en el capítulo de San Pedro Sula. Ambos, buenas noches, qué gusto saludarlo, ingeniero y licenciado Delgado. Buenas noches. Buenas noches, Rosendo, muchas gracias, y licenciado Delgado también. Es un placer estar aquí y poder contribuir con las soluciones para Honduras, que estamos en un momento tan crítico, especialmente en el tema energético. Licenciado, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre un gusto estar en su programa, hablando sobre todos estos problemas y circunstancias tan difíciles que nos obligan nuevamente a discutir y a plantear realmente soluciones ante los hechos. Bueno, vamos a arrancar con la gran problemática del mundo ahorita, con una volatilidad en el precio de los energéticos que hasta hace unas semanas atrás no lo teníamos. Hoy los precios de la gasolina ya superaron la barrera de los 100 lempiras, que eso ya no genera alarma. Igual el diésel ha tenido una revisión que nadie la esperó, que nadie la vio venir, y lo asocio, ingeniero Ordóñez, con el tema de la generación de energía, porque hay mucha potencia que ahora mismo se está sirviendo en el país, que está amarrada a contratos cuya generación es diésel. ¿Cómo estamos y cuáles son las soluciones? Yo digo soluciones si es que las hay. Buenas noches nuevamente. Buenas noches, Rosendo. Sí, creo que la pregunta al final del día es cuáles son las soluciones. Tenemos un problema serio porque Honduras todavía mantiene una matriz cuya presencia de plantas que generan con combustible importado, particularmente búnker y diésel, representan al menos el 45% de la producción de energía del país. Ese es un valor bastante alto. Deberíamos depender menos de esas plantas y tener más energía renovable. Esa es la primera lección que tenemos. Pero desafortunadamente esa es una lección que se corrige mediante años. La energía renovable no va a entrar en los próximos tres meses. Toma tiempo, hay que hacer un trabajo y eso puede ocurrir en los próximos meses. ¿Qué hay que hacer? El primer punto aquí obviamente es que el gobierno va a subsidiar, pero que tenemos que estar conscientes que el subsidio no es ilimitado. Tenemos un país que está estresado con sus finanzas públicas y cada vez que se subsidia algo se deja de invertir en hospitales, en escuelas. Entonces el subsidio tampoco puede ser ilimitado. Entonces, ¿qué es lo que viene? Viene probablemente un uso racional de la energía. Medidas para hacer un uso racional de la energía eléctrica en primer lugar. Y segundo, obviamente en el caso del combustible, en el caso de la circulación de los vehículos. Porque tomen en cuenta que son dos temas lo que estamos viendo en este momento. Uno es el alza en los precios tan rápido, pero existe una posibilidad remota de la escasez del combustible, ¿verdad? Entonces, Honduras, que es un importador nato y que depende un 45% para generar su energía eléctrica, y en el verano puede ser más alto ese valor. Entonces, Honduras tiene que comenzar ahorita a pensar primero en cómo racionalizar su consumo. Y segundo, pues claro, ya se está viendo que el gobierno está apoyando el subsidio, pero tenemos que estar conscientes los hondureños que el subsidio es limitado. Ahora, y sobre todo cuando vemos números
en una economía realmente en dificultad, que el subsidio puede llegar hasta los 6.000 millones, que son cifras que alarman frente a la realidad del país, que se esperaba en esta administración destinar a fondos para asuntos sociales, para el tema social, caso salud y educación como prioridad. ¿Cómo deberá plantearse una economía como la hondureña el tema de los subsidios a futuro? Licenciado Delgado, buenas noches nuevamente. Muy buenas noches. Sí, en efecto, el subsidio es una herramienta que tiene la política pública y hay que saber utilizarlo. Lamentablemente aquí en el país se ha abusado del subsidio, se ha aplicado el subsidio con fines algunas veces meramente demagógicos. Cuando no hay crisis y los subsidios son efectivamente para eso, para situaciones de crisis, de emergencia nacional. Entonces, imagínense, hemos estado subsidiando, se ha estado subsidiando combustible por muchos años y ahora que viene la crisis, es cuando realmente lo deberíamos de haber empezado. Hoy sí es una necesidad ante la realidad del país. Exactamente, pero venimos acarreando unas erogaciones sustanciales que se sienten en el presupuesto nacional. Entonces yo creo que eso es lo que nos hace falta en este país, de poner orden en las finanzas públicas, a llegar a acuerdos muy concretos que los recursos del Estado son recursos muy valiosos y al mismo tiempo escasos y que no se pueden estar asignando con criterios muy sectarios, con criterios demagógicos y con criterios puramente electoreros. Entonces, bueno, hoy sí llegó el momento de aplicar un subsidio. Ojalá esta guerra termine pronto y las consecuencias y el crudo no siga incrementando, pero por mientras nosotros, que somos una economía sumamente pequeña y al mismo tiempo abierta, tenemos entonces que lidiar con esta coyuntura muy alarmante para nosotros. Y aquí hay un punto que no se puede apartar de la realidad. Hay una guerra. En el estrecho de Hormuz se han cortado los suministros de aproximadamente el 20% del producto que consume el mundo. Y obviamente habrá en algún momento racionamiento en algunas zonas en cuanto a la falta de este producto, y esto va a disparar enormemente los precios. En una economía como la nuestra, ¿por qué es tan difícil el tema de la focalización? Que con ustedes los economistas, bueno, y con el ingeniero Ordóñez desde hace años, estamos hablando de inicios de siglo, que venimos hablando de este tema, más de 25 años, que hay que focalizarlo, pero al final, ¿por qué nunca podemos? Bueno, acordémonos, esto es de economía política y hay que ver que para que las cosas a nivel de política económica funcionen, hay que ver también cómo está el nivel político del país. Si las instituciones, si el marco político no funciona adecuadamente, si lo que prevalece en el país es la corrupción, es nombramientos por parentesco, nombramientos por afinidad política, nombramientos por intereses de negocios, si las instituciones políticas se van formando bajo esos criterios, ¿qué podemos esperar de las finanzas públicas? Entonces yo creo que no lo dudo que hayan suficientes técnicos en la Secretaría de Finanzas que le entiendan a la suma y a la resta y de que tenemos un presupuesto desajustado, que el gasto corriente se dispara. Pero si las instituciones políticas, que es como gráficamente están arriba, crean incentivos para que el presupuesto sea como una olla de la cual cada quien se sirve. Algunas veces no hablan de olla, sino que hablan de pastel, y eso se lo he escuchado a los diputados. Sí, la famosa repartición del pastel. Los diputados hablan de la repartición del pastel, y esa es la peor imagen que nos podemos crear de un presupuesto general de la República. Y si eso persiste, nunca vamos a tener un presupuesto ajustado a las realidades del país.
Ahora, a nivel de la estatal eléctrica, ¿se tienen los técnicos o la misma clase política ha ido apartando al personal que debe estar ahora mismo en una profunda revisión? Porque, ojo al tema de la NE, más allá del problema que tenemos por el aumento de combustible, ahí hay otro conflicto que ya lo vamos a revisar, y es el alto nivel de endeudamiento y el tema de una estructura prácticamente, una estructura fallida, ingeniero. Sí, es correcto. El otro día hubo muchas críticas porque el actual gerente del ENE, el ingeniero Eduardo Oviedo, decía que el ENE financieramente estaba quebrada. Hubo mucha gente que se molestó con ese comentario, pero es la verdad. Está quebrada financieramente. Si no, la ENE no tendría que endeudarse cada año con más de 10.000 millones de lempiras en préstamos para poder cubrir lo básico, ni siquiera nuevas inversiones, sino que tratar de mantener la operatividad de la empresa. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, ahí están las respuestas. Un poco de lo que ya dijo el licenciado Delgado es lo que también pasó en la ENE. Politización de las decisiones. Y más doloroso, las decisiones que no se tomaron, que es lo que estamos viviendo hoy. Por ejemplo, deberíamos haber tenido nueva capacidad eficiente, con kilovatio hora más barato, con una licitación que debió haberse comenzado desde el año 2019, 2020. Y hoy, ¿qué pasa? Estamos expuestos a que si viene un racionamiento, si viene una alta temperatura durante el verano, vamos a tener que depender de generar con plantas diésel, mucho más caro. Y si sube el precio del diésel, así como está subiendo, esto va a ser insostenible para la propia ENE. Entonces, esos temas vienen de decisiones políticas. Por eso es importante que en la ENE no basta con cambiar un gerente y decir este gerente es el bueno y el anterior es el malo. No, la ENE requiere de cambios estructurales grandes para que no vuelva a haber esa toma de decisiones que nos ha creado, lo que usted mencionaba, número uno, la huida de los buenos técnicos del ENE. Usted lo dice correctamente, se le ha ido al ENE los buenos técnicos del ENE. ¿Está falta de personal técnico adecuado la estatal ahora mismo? Claro que sí, le hace falta. No, la ENE antes era una empresa modelo que más bien atraía a los ingenieros y los ingenieros entraban de todas partes del mundo que venían graduados de ingenieros mecánicos eléctricos o electrónicos, y la ENE los atraía. Eso ya no está ocurriendo, para comenzar. ¿Por qué? Porque nadie quiere trabajar en un ambiente político y a veces ideológico fuera del sentido de lo que es trabajar en una empresa donde usted puede ver la empresa pública de Costa Rica, ICE, donde los ingenieros hacen carrera. Es una empresa pública, pero pueden hacer carrera. Y ahora en esta coyuntura que parece que no daba para más ya, ¿qué deben hacer o qué debe plantearse un técnico? Eduardo Oviedo es técnico y conoce de la institución, pero ¿qué hacer para sacar a flote? Porque si no, nosotros siempre reiteramos esto del ENE, al día pierde alrededor de 40 millones de lempiras en un día. Y alguien diría, no, está exagerando. No, la cifra está casi correcta y cuadrada, que eso se pierde a diario. Es correcto. Ahí tenemos que entender primero que 20 o 25 años de negligencia no se pueden cambiar en 6 meses. El ingeniero Oviedo es muy capaz, lo conozco, es una persona muy honesta, eso es importante mencionarlo, y no es un político. Él tuvo carrera en el ENE, él trabajó como ingeniero en el ENE y conoce el ENE. Claro, hay que ponerse al día con los nuevos elementos porque él se salió hace más de 20 años. Pero la receta Rosendo sigue siendo la misma y usted la conoce. Primero, él tiene que dedicarle el tiempo y el esfuerzo y poner la gente correcta para el control y reducción de las pérdidas, que es lo que está desangrando financieramente la ENE con más de 10.000 millones de lempiras anuales. No importa que usted me diga, es que el gobierno anterior bajó 3 puntos, se siguen perdiendo más de 10.000 millones, porque el impacto, usted mismo lo ha dicho, es monstruoso en lo que son pérdidas técnicas y no técnicas. Segundo, hay que hacer actividades de corto plazo, como la que usted dice. Uno de ellos es la educación en la gente, porque también ahí también en energía entra el tema del uso racional de la energía. Hay que educar a la gente para que ahorre, porque no basta que la gente de dinero diga, bueno, yo tengo dinero para pagar, no importa el precio de la tarifa. No es ese el punto. El punto es que todos tenemos que ahorrar
porque es posible que esto se vuelva insostenible, como decía el licenciado, con un subsidio que no es ilimitado. No es cierto, no hay subsidio ilimitado. Y un punto muy importante que usted mencionó, en el caso de la energía igual, no se han focalizado los subsidios correctamente. Y eso también tiene un impacto financiero que se está viendo y hoy. llama aquí poderosamente la atención, y es el tema de la generación, de la potencia que debe estar disponible. Estamos ya sintiendo la alta temperatura del verano. Hay reducción en los proyectos hidroeléctricos. Bueno, habrá que recurrir a la energía, en este caso generada por hidrocarburos. A recurrir, bueno, no sé cómo está el tema de los solares también, que es otro proyecto que puede resultar una alternativa viable, pero no todos tienen las capacidades de almacenamiento, que eso sería una buena opción si se piensa en tener energía, porque aquí no es, quizás el costo es tenerla. Fíjese que usted acaba de tocar un punto bien interesante. Yo diría que el futuro de Honduras, en cuanto a energía renovable, está fuertemente orientado a plantas solares, siempre y cuando tenga la suficiente capacidad para almacenar. ¿Por qué? Porque si la planta solar, tenemos más de 500 megavatios instalados en Honduras, pero si esas plantas, esos 500 megavatios, no tienen lo que nosotros llamamos el backup, la batería para ahorrar, no nos sirven cuando más lo necesita Honduras, que es en la hora pico, en la noche. Entonces no funciona. Entonces hay que guardar esa potencia. Exacto, ese es el futuro, y eso sí le tengo que reconocer que la energía solar sí se puede instalar a un término de 2 años con batería. Sí se puede hacer. ¿Cuál es la potencia más rápida para el servicio en las circunstancias que estamos ahora? Porque estamos bajo emergencia. Solar con baterías. Y le voy a decir algo más. Nosotros tenemos grandes potencial hidroeléctrico, hemos tenido, pero eso se ha ido cayendo por 2 razones. Descuido de las cuencas. Bien, descuido de las cuencas, que ese es un problema de todos los hondureños, no solo de un sector. Y segundo, los problemas sociales asociados ahora a los proyectos hidroeléctricos. ¿Verdad? Los problemas que hay ahora, desde que hubo un evento ahí, desafortunadamente, es que los proyectos hidroeléctricos tienen cada día más dificultad para desarrollarse. Entonces, lo que necesitamos es lo que nosotros llamamos potencia firme. Y la potencia firme en Honduras o se consigue con plantas con derivados de petróleo o gas natural, que es una opción, hay que reconocerlo, el gas natural, pero que el gas natural va a venir en los próximos 3 o 4 años. Y que también está el gas natural con estos problemas del Golfo Pérsico con variación. Si Qatar, que es la gran potencia en esta alternativa de mercado, está justamente ahí en el ojo del huracán. Exacto. Pero de todas maneras no nos sirve para los próximos 3 años, ¿no? La energía de gas natural, hay que poner las instalaciones, hay que hacer todo, y eso por lo menos 3 años. De inmediato yo le diría 1 año, 2, o menos de 1 año, o menos de 2 años, es energía solar con batería. Otra energía renovable no tenemos disponible en este momento, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque la eólica es una opción, pero no hay tanto potencial en Honduras de eólica. Y además la eólica sí es intermitente y tiene su variación fuerte de viento. La hidroeléctrica, como le digo, tiene sus problemas sociales que han crecido ahora mucho más que antes, y además pues tiene el problema de hidrología de los ríos. Usted no puede construir un proyecto y si no cuida toda la cuenca, porque si no va a terminar con una pila de arena, ¿verdad? Entonces, sí es bien clara la secuencia que llevamos. Va a tener que ser una combinación de probablemente solar con batería, pero sí va a haber que agregar la energía térmica que se pueda conseguir más barata, que pudiera ser mediante una licitación pública de 1.500 megavatios que está pendiente y que va a contener probablemente energía de gas natural. Muy bien, voy a la pausa. Cuando regrese con el licenciado Delgado, vamos a revisar hasta dónde el país va a poder llegar en las circunstancias que estamos actualmente a los organismos de crédito internacional. El Fondo Monetario Internacional está revisando, bueno, el programa económico del país con mucho detalle por lo que representa la institución NE y esta nueva variable que entra en revisión de política económica, que es el carburante, qué afectación puede traer y parálisis incluso de otros proyectos, o quizás parálisis no, modificación
vamos a usar esta modificación de otros proyectos después de la pausa. Seguimos aquí desde San Pedro Sula en esta entrega especial. Hoy estamos revisando la situación económica y financiera del Estado, pero con un enfoque particular en el problema que enfrenta la ANE y las dificultades por el alza en el precio de los combustibles. ¿Qué tiene que ver? Sencillo, parte de la potencia o de la energía que usted recibe en su casa es generada por combustible. El tema de el recurso financiero disponible, que en parte lo están trasladando para el sostenimiento del ENE, los acreedores, entiéndase Banco Mundial, BID, el Banco Centroamericano de Integración Económica tiene un componente e incluso, don Rafael, han hablado en este gobierno de hacer una revisión de cómo están los fondos de la Corporación Andina de Fomento. Sí, yo creo que ese va a ser uno de los pasos duros. Yo no lo veo tan problemático, pero sí va a ser duro el llegar a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que el fondo se ponga de acuerdo en cuanto al programa y a las medidas que se van a implementar. Evidentemente que para el gobierno anterior sí fue más difícil, pero logró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con otros organismos de cooperación, ¿verdad? Y de financiamiento. Yo no creo que eso vaya a ser una dificultad, llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, los niveles de endeudamiento que ya ha llegado a Honduras en estos últimos años ya son bastante altos. Yo no creo que exista mucho espacio más para un endeudamiento adicional. Y si se hace, va a ser irresponsablemente. Yo creo que el gobierno anterior optó y logró negociar nuevos préstamos y esperamos que se empiecen a ejecutar en este momento, pero no creo que esté abierta así las arcas como para decir yo quiero tanto dinero para la transformación energética o yo quiero tanto dinero para esto o lo otro. ¿Qué cuidado deberá observar el gabinete económico con buenos técnicos? Debemos decir, está Roberto Lagos en el Banco Central, la incorporación de Emilio Hércules en finanzas y los miembros que han llegado a la Comisión de Bancos y Seguros, más los asesores financieros que tiene el gobierno, que siempre están ahí. ¿Cómo debe plantear esta negociación? Porque siempre se mira, lastimosamente desde hace muchos años, el tema del ENE, por ese reporte que dice el ingeniero Ordóñez que anualmente nos representa 10,000 millones. Sí. Mire, yo algunas veces no logro terminar de entender la lógica de los organismos internacionales, sinceramente. Sí tengo una aclaración para ello, pero en el juego que se maneja públicamente es inentendible algunas veces cómo manejan ellos las negociaciones. Mire, no solamente este gobierno anterior, sino que los gobiernos antes de estos cumplieron con las metas del Fondo Monetario Internacional. Y uno se pregunta, ¿cómo es que cumplen? ¿Cómo es que les dieron el visto bueno a los acuerdos? Si las cosas en el país... Lo que ve la población es que no arrancamos. Pero ahí se ve la firma y usted ve esos boletines, esos comunicados del Fondo Monetario Internacional y todos tienen el mismo fondo. Hemos llegado a un acuerdo, hemos platicado, vemos adelantos, este es el lenguaje, ¿verdad? Vemos adelantos, vemos transformaciones, hemos visto que han focalizado subsidios, hemos visto que han avanzado en la reestructuración del ENE, incitamos al gobierno a acelerar las reformas y lo felicitamos por todo lo que ha ocurrido. Eso es más o menos lo que yo vengo leyendo de los comunicados del Fondo Monetario Internacional en los últimos 15, 20 años. Pero si queremos entrar, licenciado Delgado, en una esperanza real para el pueblo, que miremos hospitales con medicamentos, infraestructura adecuada, habrá que encontrar una efectividad en la ejecución presupuestaria, claro,
a primer nivel. Y eso Entonces, no pasa. entonces, ¿cómo plantearse ahora con ese problema que tenemos, que esperamos sea a corto plazo de los energéticos? Porque eso no estaba en el tablero Claro, y en la planificación de este 2026. Pero lastimosamente la guerra no va a terminar en una semana o en un mes, quizás, como dijo el presidente Trump. Esto va para largo. En efecto, entonces le digo, yo no tengo ninguna miedo sobre que no se concluyan negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Lo importante es lo que está ocurriendo aquí adentro del país. El nuevo gobierno tiene una hoja en limpio, todavía la hoja está en limpia. Tiene esa gran oportunidad de hacer todas las transformaciones que venimos exigiendo desde hace años. El Colegio Hondureño de Economistas desde hace más de 10 años ha venido exigiendo un acuerdo fiscal donde se prioricen gastos, que el nuevo presupuesto general de la República no sea ajustes de las partidas ya existentes, sino que empecemos de cero, un presupuesto cero, empezar a armar el presupuesto como que si no hubiera nada antes. ¿Por qué? Porque si empezamos a elaborar el presupuesto sobre la base de lo que ya existe, ¿qué estamos haciendo? Recorriendo el mismo camino que han recorrido 1, 2, 3, 4 administraciones. De eso se trata entonces, de romper paradigmas, de sentarnos tanto los entendidos en la temática como el gobierno para elaborar un presupuesto general de la República y, como dice usted, la ejecución. Todavía cuando se elabora el presupuesto la moneda está en el aire, pues. El problema es la ejecución, bajarle al gasto corriente, compras y contrataciones sin sobreprecio, subsidios realmente focalizados, parar la contratación irregular de personal supernumerario, cortar el gasto de la administración central. El déficit fiscal de la administración central es el que pesa horriblemente después del DLN. Que por cierto aquí hay otro agregado y tiene que ver con la administración del Estado. Ha dicho el presidente Apura que va a reducir el aparato estatal en unos 15,000 millones, ya vamos a ir a eso. Antes, ingeniero Ordóñez, en su gestión y en la gestión de Manuel Arriaga caminó bien la NE. El componente político, ¿qué tanto problema le genera a la institución? Partiendo que ahora llega nuevamente un técnico y nos han dicho, si los dejan trabajar y los dejan que tomen decisiones, no voy a decir la palabra que dice el pueblo, voy a decir decisiones con valor. El pueblo dice otra cosa. Si toman esas decisiones con valor y apartamos lo político, se puede salvar la institución, se puede incluso aspirar, y ustedes que son técnicos y expertos hasta pronosticar en qué rango se puede bajar el tema de pérdidas. Se puede bajar bastante. Volviendo a lo que usted mencionaba en el caso de José Manuel Arriaga, usted dijo la palabra correcta, lo dejaron trabajar. Ese fue el tema. Él pudo trabajar y hizo una reducción bien importante de pérdidas. Tuvo todo el apoyo del presidente en ese momento, el presidente de la República, y pudo hacer un trabajo excepcional al punto de que cuando él termina su término, las arcas del ENE, hay dinero en las cuentas del banco. Eso no lo volvimos a ver. Entonces, la ENE es crítico que se despolitice, no solo en cuanto al clientelismo político, sino a la toma de decisiones. Para comenzar, tiene que comenzar con una junta directiva profesional. Los que van ahí a veces van a ver qué sacan del ENE, a quién pueden recomendar. Entonces, profesionalizar la junta directiva de la ENE es el primer punto para tomar decisiones a nivel corporativa. Tome en cuenta usted, la ENE factura al año más de 50,000 millones de lempiras. Usted no puede manejar una empresa de este tamaño con una junta directiva improvisada, que no entiende lo que van haciendo a cada sesión o que van pensando en temas políticos o ideológicos, que fue lo que ocurrió en el pasado. Entonces, creo que eso es lo primero que hay que hacer. Y obviamente sí se pueden reducir las pérdidas, ya se demostró, las bajamos a 17%. Hoy estamos en 38%. Tomó 20 años, más de 20 años, subirla de 17 a 38. Ese fue un trabajo de negligencia
de no toma de decisiones de parte de los que llegaron al ENE como gerentes, subgerentes, gerentes financieros, que no entendieron cuál era el fin del ENE. La ENE es una empresa de servicio y debe preocuparse por dar el mejor servicio, la calidad del mejor servicio a un precio competitivo. Y eso ellos nunca lo han entendido, por eso hablo de medidas drásticas, y usted lo ha dicho, la principal preocupación del Fondo Monetario Internacional de las últimas cartas que han firmado es el ENE. Usted me dice medidas drásticas. Dentro de ese término drástico, ¿qué debe incluir? Bueno, en algún momento buscar profesionalizar más el sistema de distribución. Quiero hacer el comentario de que en el sistema de distribución es donde están concentradas la mayoría de las pérdidas técnicas y no técnicas. Es casi que de ese 38% que usted habla, el 35% son pérdidas técnicas y no técnicas concentradas en distribución. En distribución hay que buscar un modelo diferente. Puede ser, lo digo claramente, una asociación público-privada, donde el Estado siga teniendo el control en el sentido de poder estar dentro de esta empresa, pero haya una empresa que sí lo administre como debe administrarse una empresa. Me indica que hay que privatizar algunas áreas o bajo qué concepto se debe manejar. Planteo esto porque estas son palabras prohibidas y volvemos al inicio de lo que hablábamos, porque aquí el conflicto es que esto lo volvemos político, porque si ya hablan de ese término para volver efectiva la institución, ni me quiero imaginar lo que va a suceder en el Congreso, donde deberá ir esto. Claro, y usted tiene toda la razón. Por eso no hablamos de privatización. No se está vendiendo ningún activo. Tampoco se debe privatizar o separar la producción, las plantas del gobierno, Cajón, Cañaveral, Río Lindo, el Níspero, Patuca, ni tampoco se debe tocar lo que es transmisión y subestaciones. Eso puede seguir siendo manejado por el Estado, porque ahí es eficiente el Estado. Donde el Estado se ha vuelto totalmente ineficiente en la ENE es en los sistemas de distribución, donde se concentra el 35% de las pérdidas técnicas y no técnicas, pero se concentra algo más, el clientelismo político. Bueno, si no, miremos un asunto que los economistas y ustedes, los expertos del ENE, lo han visto con una enorme sorpresa. El Programa Nacional de Reducción de Pérdidas se suponía que iba a entrar en una dinámica efectiva para la institución, que iba a reducir pérdidas, que le iba a volver más efectiva, y ahí lo que hicieron fue gastarse más de 5.000 millones de lempiras, que eso repercute en la deuda que hoy tiene el ENE. Y fue puro clientelismo político, porque andaban de paseo, increíble, y con todo el respeto, maestros de educación primaria dirigiendo temas energéticos. Bueno, por esa misma razón, lo que usted está mencionando, es que yo creo que sí se tiene que hacer algo drástico en separar distribución, no privatizar, sino que tratar de una alianza público-privada. Ya existe la experiencia, Panamá la hizo con mucho éxito y ahorita en este momento así existe, donde el 51% lo maneja una empresa privada y el 49% del Estado. Cualquier ganancia que tenga esa empresa le va el beneficio al Estado. No se venden los activos, sino que se busca una asociación público-privada. Ese es solo un modelo que estoy diciendo, que es factible. ¿Para qué? Para no caer en ese tema, ese jueguito tonto político de que vamos a privatizar, vamos a vender los activos de la ENE a precio de gallo muerto. No. No se trata de privatizar. Se trata de eficientar distribución, que es donde está el problema puntual. Y eso se puede llegar a hacer de una manera drástica. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. José Manuel Arriaga consiguió bajar y es un gerente político, quiero decir, es un gerente que llega llegó por el Partido Liberal. Por el Partido Liberal, pero supo hacer su trabajo y lo bajó a 17%. ¿De qué sirvió el trabajo de José Manuel Arriaga hoy? Si los que vinieron atrás, que también vinieron por cuestión política, no hicieron nada. Se perdió todo el trabajo. Nos deberíamos haber quedado en 17 y más bien ir bajando a 15 o a 12, como la media de Centroamérica, menos nosotros, es 15% de pérdidas. La media de Centroamérica. Nosotros estamos de los más altos. ¿Qué pasó? El mismo tema que le estoy diciendo. Si cada político que llega dice, no, es que el anterior era narco,
o era corrupto, o no servía, o a saber qué. Entonces, este que viene es el bueno y va a resolver. Pero ese círculo vicioso está matando al ENE. Y aquí, bueno, Rafael tiene la palabra y solo voy a agregar algo con ese número que hablaba de pérdidas en el 17%. Estamos hablando inicio de este siglo. Era presidente Carlos Flores. No había la tecnología que tenemos ahora. Se supone que con la tecnología que tenemos ahora en el mundo, esto debería ser mucho más práctico. Claro. Nosotros aquí en el país dejamos que los problemas vayan creciendo, que agarren raíces profundas, y ya cuando queremos enfrentar el problema ya es sumamente difícil. Yo creo que el ejemplo que acaba de mencionar del ENE, que llegó en un momento en que se pudo reducir las pérdidas, pone en evidencia que se trata simple y sencillamente de esfuerzos técnicos, de profesionalización y de hacer eso sostenible. ¿Y cómo se hace eso sostenible? Que desde el nivel político vengan las señales correctas. ¿Por qué fracasó ese intento? Porque no habíamos cambiado absolutamente nada en el nivel político. Fue una coyuntura muy, muy específica. Y en el caso de lo que estaban hablando sobre la reestructuración del ENE, yo creo que aquí hay que derribar paradigmas, ¿verdad? No se trata de oponerse a una reestructuración hacia más mercado con el argumento de que tiene que mantenerse pública, y tampoco al revés, ¿verdad? Con el argumento de que se quiera hacer un intento por el mercado, mantenerse como está en estos momentos. Miren, todos los estados del mundo tienen un sector público, algunos grandes, otros pequeños, e incluso los países más desarrollados, Japón, los países escandinavos, todos tienen un sector público, y todos ellos saben que jamás puede comparar la eficiencia de una empresa privada como una empresa pública. La empresa pública siempre va a ser menos eficiente. Aquí en la China y en Escandinavia va a ser siempre menos eficiente que la empresa privada, pero ellos controlan, en este caso, digamos, las pérdidas, controlan las pérdidas y saben de que una empresa pública, en el marco de la estrategia general, tiene un objetivo político, es decir, político en el sentido sano de la palabra, ¿verdad? Que son ingresos para el Estado que deben de utilizarse y se utilizan correctamente. Entonces yo creo que por ahí va la discusión, no va la discusión en el sentido ideológico, sino que de encontrar el modelo que mejor se adapte. Primero, para las circunstancias específicas del mercado eléctrico de Honduras, pero también para la estrategia general que tenemos en el país. Muy bien, vamos a una pausa y luego seguimos aquí en Al Banquillo. Seguimos esta noche al Banquillo, hablamos de la situación financiera y económica del país, particularmente lo que está ocurriendo en empresas de servicio público. Nos hemos quedado en la ENE, pero también hay dificultades en Hondutel, tenemos problemas en la Empresa Nacional de Correos, bueno, en el tema de la distribución de agua, en la Empresa Nacional Portuaria, y qué curioso que todo tiene que ver con el componente de energía al final. ¿Va una mejora de la ENE por leyes, por cambiar normativas, o más es voluntad? O si hay que ir al Congreso a pedir algo, ¿qué debe plantear la estatal eléctrica para evitar que se siga perdiendo tanto, ingeniero Ordóñez? Yo sí creo que el gobierno, y estoy seguro que están trabajando en reformas que se requieren en la ENE. La ENE, pues, tiene que haber un cambio radical, como le decía, un cambio estructural, pero mientras eso ocurre, eso puede tomar 3, 4 años, hay que hacer cambios en la ENE. La ENE tiene que ser más ágil para poder actuar y, obviamente, eliminar el personal supernumerario, porque ese personal supernumerario no solo es un gasto más, sino que atrasa el proceso, porque hay gente que está ahí sin hacer nada porque no tiene función que hacer, y eso no puede seguir. Entonces yo sí creo que el gobierno debe estar preparado. Por ejemplo, un ejemplo más claro es el cambio de los documentos que en este momento no tienen que ir al Congreso, pero que eventualmente van a ir, para contratar los 1.500 megavatios. Es urgente reformar eso. ¿Por qué? Porque si no, vamos a seguir comprando energía diésel.
si no se hace la licitación, que, valga la aclaración, entraría allá por el año 2028, comenzando este año, 2028 o 2029. Si no hacemos eso, no hay manera de sustituir plantas más caras que le traerían un beneficio a la tarifa. Este proceso lo debe tener listo la administración de Eduardo Oviedo por tarde, ¿cuándo? La licitación pública tiene que salir de nuevo a más tardar en el primer semestre de este año. Si es que queremos... Julio debe estar listo y eso en el Congreso. Con las reformas que requieran, porque se lo garantizo en este momento, no hay manera de atraer inversionistas serios que quieran invertir en Honduras en esos 1.500 si no se ponen las condiciones correctas para atraerlos. No se trata solo de dar exoneraciones, sino, como decía el licenciado Delgado, un mercado libre, pero con seguridad jurídica. Porque eso es importantísimo. No ha habido esa seguridad jurídica. Aquí de repente se cambian las leyes. Garantía de inversión. Garantía de inversión es lo que pide cualquier inversionista que venga del exterior especialmente. Pide este tipo de cosas. Eso es normal en cualquier país. No estamos cediendo, no estamos vendiendo el país, sencillamente permitiendo que vengan a invertir aquí las mejores empresas y que sepan que se van a quedar aquí 30 años invirtiendo, que es lo que queremos que se queden, pero que nadie les va a venir a cambiar la ley por tema ideológico o por política a los 5 años de estar ya en el país. Esas cosas tienen que hacerse y en el caso de la licitación pública tiene que quedar claro el tipo de documento que viene, que sea transparente para que vengan los inversionistas de diferentes tecnologías, solar con baterías, como dice usted, gas natural y el mismo combustible búnker a mejores precios. Si no conseguimos mejores precios, la tarifa no puede bajar. El mercado de oportunidades, ¿qué opción es visto el problema que enfrentamos de potencia? Bueno, el mercado de oportunidades ahorita ha servido mucho para paliar las crisis, pero no es la mejor solución. La mejor solución son contratos a largo plazo donde se le permite al inversionista con tiempo invertir y poder recuperar su inversión, por lo tanto, dar un precio mejor. Pero no diésel, que es lo que se puso como una especie de moda en la administración anterior con muchos despachos a base de este carburante. Es correcto, el diésel no lo necesitamos. El diésel solo se usa en emergencia para evitar lo peor, que eso es cierto, que no hay energía. Lo peor que nos puede pasar es que no hay energía. Y ahora es una opción que ya la están manejando, que van a ampliar estos contratos por la circunstancia de urgencia que vivimos. Vamos a tener potencia generada por diésel. Es posible que, así como está dando el clima, no tengamos tantos racionamientos o no tengamos racionamientos, pero va a costar dinero financieramente. ¿Por qué? Porque hay más de 300 megavatios en el país en este momento con diésel listos para cubrir esa demanda. Sí, me decía. A mí me parece importante todo ese punto de la generación, pero yo coincido también con el ingeniero Salomón Ordóñez de que se trata de soluciones integrales. Hay que generar más energía eléctrica porque la demanda es creciente. Imagínense, ¿qué empresa tiene una demanda creciente? Son pocas en circunstancias así difíciles y el mercado está creciendo. Pero lo que dijo el ingeniero, quiero resaltarlo, además de mayor producción, requerimos también de la reducción de las pérdidas. ¿De qué sirve generar más energía eléctrica si se va a perder en la transmisión y en la distribución? Ninguna empresa va a funcionar de esa manera correctamente y no va a tener jamás ganancias. Comprando y perdiendo la mitad de lo que compra y después el resto vendiéndolo, lo que le queda, vendiéndolo al público. Entonces yo creo que sí, generación, inversiones en transmisión y en distribución y toda la reforma del aparato estatal para que la empresa funcione correctamente. Bueno, recientemente se volvió al CIADI y por aquello de la seguridad en las inversiones, ¿qué tanto puede ser un atractivo para que se venga con inversión al país, pero con estos otros componentes que deben estar ahí en el mercado? Yo creo que nosotros como país pequeño no nos podemos abstraer
de esos mecanismos que funcionan a nivel mundial. Mire, el CIADI sí tiene un costo altísimo en cuanto a digámoslo así, someterse a los criterios de la legislación internacional, definitivamente, ¿verdad? Y cuando a un país como Honduras entra en un problema ante el CIADI, es un problema bastante serio. Pero es un mecanismo que funciona, la mayoría de los países lo tienen y el inversionista lo está exigiendo. Yo creo que nosotros no podemos aventurarnos y a salirnos del CIADI. Si vamos a reformar algo es en el contexto de alianzas internacionales, pero Honduras solo no se puede aventurar a hacer algo como eso, ¿verdad? Tomando en consideración de que el CIADI, como le digo e insisto, representa también algunas transgresiones a la legislación nacional y un país como Honduras también está con las manos hacia arriba ante la firma y ante la adhesión a un convenio como este. El tema de la seguridad jurídica que se viene reclamando a nivel de país, ¿por qué enfrentamos tantas dificultades que nos están cortando la inversión sin la acción del gobierno? ¿En qué se ha fallado? ¿Ha sido estrictamente político? ¿Ha sido falta de capacidad en quienes han estado al frente de las instituciones? ¿O dónde ha sido el gran conflicto que ha enfrentado el Estado para no ser un garante? Y sobre todo por lo visto en los últimos 4 años, y aquí en el Valle de Sula hacemos esa referencia y también incluimos una parte del Bajo Aguán con el tema de las tierras. Sí, yo creo que hay un poco de todo. Sin embargo, lo que está produciendo mucho impacto es la percepción que tiene el inversionista de una Honduras corrupta, de una Honduras donde las cosas cambian de un día para otro y no para bien, ¿verdad? Porque el cambio es bueno, ¿verdad? Cambiar una legislación no necesariamente es negativo. Sin embargo, la percepción es que se manejan las políticas públicas con un criterio muy sectario y muy de grupos económicos. Eso le está haciendo mucho daño al país. Mire lo que ocurrió el año pasado. Durante todo el año hubo una percepción generalizada dentro y fuera de Honduras de que no era el momento para invertir en el país, porque había mucho conflicto político, mucho enfrentamiento entre el gobierno y la oposición, y cierto o falso, esa era la percepción y llevó a la paralización en gran medida de las inversiones. Entonces yo creo que generar condiciones estables, generar una percepción y una realidad contraria a la corrupción, introducir elementos de transparencia, es lo que el inversionista espera. Mire, el inversionista no se guía por un factor ni por 2 factores, sino que son varios factores que entran en juego. Pero si él ve en un país inestabilidad política, por mucha rentabilidad que él espere, no se va a arriesgar a invertir en ese país. Muy bien, hago la pausa y luego venimos al cierre aquí con nuestros invitados de hoy, el ingeniero Salomón Ordóñez y el economista Rafael Delgado. Estamos ya al cierre aquí en Al Banquillo, en donde hemos tratado de ver algunos temas relacionados con la NE, que es tan amplio, y la afectación que se tiene en el presupuesto de la República. ¿Cómo debe plantearse ese ejercicio fiscal de este 2026? Porque estamos operando con el del 2025 para volver efectivos el tema de los subsidios, el tema de las compensaciones sociales, porque hay otros elementos que nos están también golpeando enormemente. El tema del bono tecnológico, a quién va, el tema del subsidio al transporte, que está muy vinculado con el tema de los energéticos. Sí. Estamos perdiendo tiempo, evidentemente. Ya el gobierno tuvo que haber convocado a un proceso diferente al usual para la aprobación del presupuesto general de la República. Insisto, ya no se puede solamente aplicar tasas de crecimiento en una partida, ahorro porcentual en otra partida, sino que hay que ver el presupuesto de manera integral, la revisión de todo lo que realmente sirve y todo lo que no sirve. Yo creo que el proceso de eliminación de algunas secretarías de Estado o instituciones gubernamentales es un paso.
Sin embargo, tiene que ser coherente y debe de ponerse el candado para que no ocurra que el segundo o tercer año... Sacar para poner. Exactamente, el segundo y el tercer año empecemos lo mismo, porque eso ha ocurrido siempre. O sea, no va a ser algo novedoso lo que vamos a ver si no se aplica el candado. Vamos a ver lo que ha ocurrido siempre. El primer año es de austeridad. El segundo año, más o menos. El tercer año ya es de despilfarro y el cuarto año, a ver cómo le podemos llamar al cuarto año. ¿Y el financiamiento interno cómo está? Porque es la otra opción a la que se recurre en el tema de la emergencia, pero ¿a qué niveles de interés? Exactamente. El de endeudamiento interno es abundante, cada vez ha ido en crecimiento. Y no es un endeudamiento concesional, es un endeudamiento caro, es un endeudamiento con actores nacionales. Oiga bien, ¿verdad? Son con actores nacionales fuertes. El gobierno se endeuda con actores nacionales fuertes, lo cual conduce después también a problemas. No solamente es que no hay capacidad de pago o se están sacrificando otros gastos, sino que también entra el juego, el conflicto de intereses. Ingeniero Ordóñez, cuando se habla de esta reducción del aparato estatal de ahorros hasta por el orden de los 15.000 millones del Empira, ¿cómo debe entrar ese proyecto de la administración apura también para cambiarle el rostro a la NE? Porque hoy tienen casi 5.000 empleados. Sí, bueno, en primera instancia, y es correcto lo que decía el licenciado Delgado, no solo el ENE, también está el Ministerio de Energía. O sea, hay que depurar, y depurar dejando a aquellos que realmente son necesarios para cumplir las funciones críticas, tanto en el ENE como en el Ministerio de Energía. Entonces yo creo que ahí lo que ahorita le toca al gerente es establecer un equipo de trabajo que comience a depurar. Le voy a decir por qué comience a depurar, porque los temas para despedir a esta gente son legales, no solo son financieros, ¿verdad? Porque el Estado está sujeto de demandas de reintegro que ya han habido juegos ahí, donde los despiden y 4 o 3 años después los reintegran y esa gente gana todo ese dinero. Entonces hay que saber el proceso correcto de despedir, pero que el ENE necesita una depuración, la necesita. Y oiga esto bien, también no se trata, como decía el licenciado Delgado, de que en este año vamos a depurar y en el otro nos vamos a engordar de nuevo. Caemos a lo mismo. Otra vez dañando al ENE y a la economía de los que pagamos el servicio eléctrico, no los que están robando, sino que los que pagamos el servicio eléctrico o los que los pagamos los impuestos, que es lo que va a dar. Porque es importante entender que si el ENE no baja sus pérdidas y no mejora su costo de producción, el kilovatio hora, le van a quedar solo 2 opciones. Endeudarse todos los años por más de 10.000 millones o subir tarifas. Y esto último al político no le gusta. Esto último lo afecta, porque aquí lastimosamente estamos pensando ya en el 2030. Así es. Ya estamos todos pensando en el 2030. Bueno, le agradezco, ingeniero, y ojalá que en la próxima que tengamos la oportunidad de conversar ya quizás a finales de año tengamos esa buena noticia para la estatal eléctrica, que por fin nos anuncie una administración que hemos reducido esas pérdidas que están en el orden de los 38 puntos. Sí, 38% pérdidas totales entre transmisión y distribución. Distribución anda entre 34 y 35. Con buena planificación, ¿cuántos puntos se reduce en un año? Bueno, lo que pasa es que este año toca depurar primero, ¿verdad? Mejorar eso. Este año va a ser difícil que bajen 1 o 2 puntos. Lo importante en las pérdidas es la tendencia, que se mantengan todos los años disciplinadamente bajando. O sea, el 2027 debemos esperar respuesta. Por lo menos 3%, ¿verdad? 3 a 4%, y ir subiendo más a medida que el ENE se va haciendo más ágil y más eficiente. Como decía el licenciado Delgado, o usted mismo lo mencionaba, no solo es depurar con la gente, hay tanta tecnología nueva ahora que se puede utilizar para controlar y reducir las pérdidas, que sí se puede hacer más. Muy bien, muchas gracias. Rafael Delgado y Salomón Ordóñez han estado con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.